Hermanos míos, bienvenidos una vez más a este espacio de fe de Dios te guía, un lugar donde buscamos acercarnos al Señor con sencillez, con verdad y con un corazón dispuesto a escuchar. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que nace de algo muy concreto, algo que vi con mis propios ojos y que me dejó profundamente tocado como sacerdote. Hace apenas 6 semanas me encontraba celebrando la Santa Misa del Viernes Santo, uno de los días más sagrados y más serios de todo el año cristiano. Ese día la Iglesia entera se detiene para contemplar la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es un día cualquiera, no es una ceremonia más, es el día en que volvemos la mirada hacia la cruz, hacia ese lugar donde Cristo entregó su vida por amor, donde cargó con nuestros pecados y abrió para nosotros el camino de la salvación. En aquella celebración llegó el momento más solemne de la liturgia, la adoración de la cruz. Ustedes saben cómo es ese momento. Los fieles pasan uno por uno para venerar el crucifijo. Algunos lo besan, otros se inclinan ante él, otros simplemente permanecen unos segundos en silencio, pero todos, al menos exteriormente, se acercan al signo más grande del amor de Dios, la cruz de Cristo. La iglesia estaba completamente llena. Había más de 500 personas reunidas, familias enteras, jóvenes, adultos, personas mayores, todos formando fila para acercarse al crucifijo. Y mientras ellos pasaban, hermanos, yo observaba sus rostros, sus gestos, la manera en que se acercaban, la forma en que besaban la cruz, la actitud con la que se retiraban después, y lo que vi me dolió en el corazón. No lo digo para juzgar a nadie, ni para señalar con dureza a ninguna persona. Lo digo porque, como sacerdote, uno aprende a mirar también lo que ocurre en silencio, lo que se revela en los gestos pequeños. Y aquel día comprendí con más claridad algo que ya venía notando desde hacía años. La mayoría de las personas se acercaba a besar el crucifijo de una manera completamente mecánica. Más del 90%, hermanos, lo hacían como quien cumple un gesto aprendido, como quien realiza una acción que toca hacer porque todos la están haciendo, pero en muchos rostros no se veía recogimiento, no se veía concentración, no se veía una fe viva en ese instante. Algunos iban avanzando en la fila mientras conversaban entre ellos de cosas comunes, de asuntos del día, de preocupaciones de la casa, de temas que nada tenían que ver con aquel momento sagrado. Se acercaban al crucifijo todavía distraídos, con la mente ocupada en sus propios problemas, y al llegar daban un beso rápido, superficial, casi automático, luego se retiraban inmediatamente, sin quedarse ni un segundo en oración, sin mirar con calma a Cristo crucificado, sin dejar que ese momento tocara realmente el alma. Y eso, hermanos, es lo que más me impresionó, porque no se trataba solamente de besar una imagen, se trataba de estar frente al signo visible del amor más grande que el mundo ha conocido. Allí estaba representado Cristo, entregando su vida por nosotros, Cristo herido, Cristo humillado, Cristo cargando con nuestros pecados. Y sin embargo, muchos pasaban como si estuvieran cumpliendo una costumbre religiosa, no como si estuvieran delante del Señor. Vi también personas que ni siquiera miraban el crucifijo mientras lo besaban, literalmente acercaban los labios al metal frío, pero sus ojos estaban en otra parte, no miraban el rostro de Cristo, no contemplaban sus heridas, no hacían ese pequeño acto interior de decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Otros, mientras besaban la cruz, miraban hacia los lados, como preocupados por quién los estaba observando, por cómo se veían, por si otros notaban su gesto. Y entonces la atención ya no estaba puesta en Jesús, sino en la apariencia exterior. El gesto estaba allí, sí, pero el corazón parecía estar lejos. Y por eso hoy quiero hablarles de algo muy importante. No basta con acercar los labios al crucifijo si el corazón no se acerca a Cristo. Y había jóvenes que se veía claramente en sus caras que estaban ahí
solo porque sus padres los obligaron, que no tenían idea de lo que estaban haciendo ni por qué lo hacían. Pero hermanos, en medio de esa procesión de devoción superficial, hubo 3 o 4 personas que se acercaron al crucifijo de manera completamente diferente. De manera que me conmovió hasta las lágrimas. Había una anciana de probablemente 80 años que cuando llegó su turno se arrodilló con dificultad ante la cruz, aunque sus rodillas artríticas le causaban dolor visible. Tomó el crucifijo con sus manos temblorosas, lo miró fijamente a los ojos de Cristo durante varios segundos, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, y después lo besó no una, sino 3 veces en los pies, en las manos, en el costado, con tanta ternura y amor que parecía estar besando a una persona viva, ¿no? A una imagen de metal, y después de besarlo, se quedó ahí arrodillada varios minutos más en oración, silenciosa, profunda, completamente ajena a las personas que esperaban detrás de ella, completamente absorta en Cristo crucificado. Tuvimos que ayudarla a levantarse finalmente porque no podía hacerlo sola. Y cuando se levantó su rostro brillaba con una luz que sólo puede venir de encuentro genuino con lo divino. Había también un hombre de mediana edad, trabajador manual, se veía por sus manos callosas y su ropa simple, que cuando llegó ante el crucifijo se quedó parado mirándolo fijamente durante largo tiempo antes de besarlo. Y yo podía ver en su rostro que estaba haciendo un examen profundo de conciencia, que estaba confrontando sus pecados ante Cristo, que murió por esos pecados, que estaba arrepintiéndose genuinamente. Y cuando finalmente besó el crucifijo, lo hizo con tal reverencia, con tal devoción visible, que varios de los que estaban cerca de él fueron conmovidos también, y después de besarlo se retiró a un rincón de la iglesia, donde se arrodilló y lloró durante el resto de la ceremonia lágrimas de contrición mezcladas con gratitud por el amor de Cristo que se dio a sí mismo en la cruz. Y había una madre joven con su hijo pequeño de quizá 4 años, y antes de acercarse al crucifijo, ella se arrodilló al nivel del niño. Le explicó en voz baja que iban a besar a Jesús, que murió en la cruz por amarnos tanto, que debían hacerlo con mucho amor y respeto. Cuando se acercaron juntos, la madre guió la manita del niño para tocar los pies del crucifijo con ternura. Le enseñó a hacer la señal de la cruz antes de besarlo, y después ambos lo besaron con devoción hermosa. El niño después preguntó en voz que todos escuchamos: «Mami, ¿Jesús sintió mi beso?» Y la madre respondió con sabiduría profunda: «Sí, mi amor». Jesús siente cada beso que le damos con amor de verdad. Cuando terminó la ceremonia, hermanos, yo me quedé en la sacristía pensando profundamente en lo que había observado, en el contraste tremendo entre la mayoría que besaba el crucifijo mecánicamente, sin devoción real, y esos pocos que lo hacían con fe genuina, con amor profundo, con reverencia, que transformaba el acto de algo rutinario en algo místico. Y en ese momento de reflexión sentí un impulso interior fortísimo del Espíritu Santo que me empujaba a investigar qué enseñaban los santos sobre esta práctica de besar el crucifijo. ¿Qué significado espiritual tiene realmente? ¿Qué sucede en el mundo invisible cuando un cristiano besa la cruz con fe genuina versus cuando lo hace mecánicamente sin devoción? Y comencé a buscar en los escritos de los santos, especialmente en los de Santa Teresa de Ávila, que era maestra de la vida espiritual, y que escribió extensamente sobre las devociones correctas. Y hermanos, lo que descubrí me dejó absolutamente asombrado. Encontré enseñanzas extraordinarias que nunca había escuchado predicar desde ningún púlpito, que nunca me habían enseñado en el seminario, que están completamente ocultas para la inmensa mayoría de los católicos. Santa Teresa de Ávila, en sus cartas y en sus escritos,
a sus monjas carmelitas, reveló verdades profundísimas sobre lo que sucede espiritualmente cada vez que besamos un crucifijo con devoción genuina, sobre las gracias que se liberan, sobre los efectos en nuestra alma, sobre cómo ese acto simple puede ser puerta de transformación mística si se hace correctamente. Y decidí que tenía que compartir estas enseñanzas públicamente porque hay millones de católicos que besan crucifijos regularmente sin tener poder espiritual que ese acto tiene cuando se hace con fe, sin saber lo que están perdiendo cuando lo hacen mecánicamente sin devoción. Hoy voy a revelarles, hermanos, exactamente lo que Santa Teresa de Ávila enseñó sobre qué sucede cada vez que besamos un crucifijo. Voy a mostrarles el fundamento bíblico y teológico de por qué este acto aparentemente simple tiene dimensiones espirituales tan profundas. Voy a enseñarles cómo debe hacerse correctamente para que sea efectivo y no mero ritual vacío. Voy a darles testimonios concretos de santos y de personas ordinarias que experimentaron gracias extraordinarias a través de esta devoción. Y voy a advertirles sobre los errores que deben evitar para que no conviertan algo sagrado en superstición o en hipocresía. Hermanos queridos, si tienen crucifijos en sus casas que nunca besan, si han besado crucifijos durante años sin saber lo que realmente estaban haciendo, si quieren profundizar su devoción a Cristo crucificado y experimentar las gracias que Él quiere darles a través de esta práctica, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente porque lo que voy a revelarles puede transformar completamente su vida espiritual. Y compartan este video urgentemente con toda su familia, con todos los católicos que conozcan, porque esta enseñanza que Santa Teresa nos dejó necesita llegar a cada corazón que busca amar más a Cristo crucificado. Vamos a empezar entendiendo desde las Sagradas Escrituras y desde la doctrina de la Iglesia cuál es el fundamento de venerar la cruz de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25, San Pablo escribió: «Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres». San Pablo está diciendo que la cruz, que para el mundo es locura y escándalo, para nosotros los cristianos es el poder mismo de Dios, es el instrumento de nuestra salvación, es donde se manifestó el amor divino de manera más sublime. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo dice: «Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Pablo se gloria en la cruz, hace de ella su orgullo máximo, el centro de su predicación y de su vida. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: «A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte». Pablo quiere participar de los padecimientos de Cristo, quiere unirse a Cristo crucificado, quiere conformarse a su muerte en la cruz. Entonces, hermanos, desde las Escrituras mismas tenemos fundamento clarísimo de que los cristianos debemos venerar la cruz, debemos glorificarnos en ella, debemos meditar constantemente en Cristo crucificado. Y la Iglesia Católica, desde sus primeros siglos, estableció la práctica de hacer cruces, de venerarlas, de besarlas como expresión de fe en Cristo Salvador. El Séptimo Concilio Ecuménico, el segundo de Nicea, en el año 787, definió dogmáticamente que es legítimo y necesario venerar las imágenes sagradas, incluyendo específicamente el crucifijo, que esta veneración no es idolatría,
sino honor que pasa de la imagen a la persona representada. Cuando besamos el crucifijo, no estamos adorando el metal o la madera. Estamos expresando amor y adoración a Cristo, mismo representado en esa imagen. Y Santa Teresa de Ávila en sus escritos lleva esta enseñanza a profundidades místicas extraordinarias. En una carta que escribió a una de sus monjas carmelitas, que estaba pasando por sequedad espiritual, por incapacidad de orar, por frialdad en su amor a Dios, Santa Teresa le dio este consejo que voy a citar textualmente del manuscrito original. Hija mía, cuando sientas que tu corazón está frío y no puedes orar, cuando las distracciones te asalten y no puedas concentrarte en Dios, toma tu crucifijo, bésalo con todo el amor que puedas reunir, aunque sea poco, y di a nuestro Señor estas palabras simples: Jesús mío, te amo aunque no lo sienta, te adoro aunque esté distraída, te doy gracias por sufrir tanto por mí, aunque yo sea tan ingrata. Y el Señor en su misericordia recibirá ese beso, aunque sea dado sin sentimiento, porque ve tu voluntad de amarlo a pesar de tu sequedad. Y frecuentemente, después de besar el crucifijo con fe, verás que tu corazón comienza a ablandarse, que las distracciones disminuyen, que el amor comienza a fluir nuevamente. Y en otro lugar, Santa Teresa escribió algo todavía más profundo y más misterioso. Ella describe que en una de sus experiencias místicas, mientras estaba en oración profunda, besó su crucifijo con devoción extraordinaria y en ese momento tuvo visión interior donde vio que Cristo en la cruz literalmente sintió ese beso, que su humanidad santísima, aunque estaba en el cielo, fue tocada por ese acto de amor, que Jesús se conmovió por ese beso y derramó gracia sobre su alma. Santa Teresa escribió textualmente: entendí entonces que cada vez que besamos el crucifijo con amor verdadero, no es acto vacío que se pierde en el aire, sino que Cristo mismo, en su humanidad glorificada, lo siente, lo recibe y responde derramando gracias sobre quien lo besó con devoción. Es como si en ese momento se abriera ventana entre el cielo y la tierra, como si tocáramos místicamente a Cristo, aunque Él esté en el cielo y nosotros en la tierra. Hermanos, esta enseñanza es extraordinaria. Está diciendo que cuando besamos el crucifijo con fe genuina, no estamos solo besando objeto de metal frío, estamos realmente tocando a Cristo de manera mística, estamos teniendo encuentro real, aunque invisible, con Él. Y Él responde a ese encuentro con gracias. Y Santa Teresa enumera 7 efectos espirituales concretos que suceden cada vez que besamos el crucifijo con devoción verdaderas. 7 gracias que Cristo derrama sobre el alma que lo besa amándolo. Voy a revelarles esas 7 gracias exactamente como Santa Teresa las describió. La primera gracia es aumento de amor a Dios. Santa Teresa dice que cada beso dado al crucifijo con devoción enciende en el corazón una chispa de amor divino que, aunque tal vez ves, no se sienta inmediatamente. Ese amor está siendo depositado en el alma y crecerá con el tiempo. Es como plantar semilla que no se ve crecer el primer día, pero que germinará y dará fruto después. Entonces, aunque beses el crucifijo sin sentir nada emocionalmente, sí lo haces con fe. Tu capacidad de amar a Dios está aumentando invisiblemente. La segunda gracia es perdón de pecados veniales. Santa Teresa enseña que besar el crucifijo con contrición por los pecados, aunque sea contrición imperfecta, obtiene perdón de pecados veniales. No reemplaza la confesión sacramental que es necesaria para pecados mortales, pero para las faltas cotidianas, para los pecados pequeños que todos cometemos constantemente, besar el crucifijo con arrepentimiento obtiene misericordia divina. Por eso la costumbre de muchos santos de besar el crucifijo cada noche antes de dormir, pidiendo perdón por las faltas del día,
La tercera gracia es fortaleza contra tentaciones. Santa Teresa describe casos de sus monjas que cuando eran tentadas fuertemente por el demonio, especialmente contra la pureza o contra la fe, tomaban su crucifijo, lo besaban con fervor, pidiendo ayuda a Cristo crucificado. Y la tentación se debilitaba dramáticamente o desaparecía completamente. Ella explica que los demonios odian la cruz con odio visceral porque es el instrumento de su derrota. Y cuando un cristiano besa el crucifijo con fe, está invocando el poder de la cruz contra ellos. Está declarando que está bajo protección de Cristo que venció al demonio en el Calvario. La cuarta gracia es consuelo en el sufrimiento. Santa Teresa enseña que cuando estamos pasando por dolor físico, por enfermedad, por sufrimientos emocionales, por tribulaciones de cualquier tipo, besar el crucifijo, meditando en los sufrimientos de Cristo, nos une místicamente a su pasión, nos ayuda a ofrecer nuestros dolores unidos a los suyos y trae consuelo sobrenatural que trasciende el entendimiento humano. No elimina el dolor necesariamente, pero lo transforma, le da sentido, lo hace soportable, lo convierte en participación en la obra redentora de Cristo. La quinta gracia es crecimiento en humildad. Santa Teresa dice que meditar en Cristo, en la cruz, en Dios, haciéndose el más bajo, el más humillado, el más despreciado por amor a nosotros, y expresar esa meditación besando el crucifijo, destruye el orgullo del corazón humano, nos hace ver nuestra propia pequeñez y miseria. Nos lleva a reconocer que todo lo bueno que tenemos de Dios y que sin Él no somos nada. Por eso ella recomendaba a sus monjas besar el crucifijo, especialmente cuando sentían tentaciones de soberbia o de vanidad. La sexta gracia es aumento de deseo del cielo. Santa Teresa enseña que contemplar a Cristo crucificado muriendo para abrirnos las puertas del cielo y besar el crucifijo expresando gratitud por ese sacrificio enciende en el alma deseo ardiente de la vida eterna. Nos hace ver lo temporal como lo que es pasajero y sin valor real comparado con lo eterno. Por eso muchos santos besaban el crucifijo en sus momentos finales preparándose para el encuentro con Cristo cara a cara. Y la séptima y más importante gracia es participación mística en la pasión de Cristo. Santa Teresa, en su lenguaje místico, difícil de explicar pero profundísimo, dice que cuando besamos el crucifijo con amor máximo, especialmente durante meditación profunda en la pasión, Cristo nos hace participar místicamente de sus padecimientos. Nos da a probar algo de lo que Él sintió en la cruz, no el dolor físico, sino el dolor espiritual del amor rechazado, de la ingratitud humana, del peso del pecado del mundo. Y esta participación, aunque dolorosa, es gracia extraordinaria que purifica el alma tremendamente y la prepara para unión más profunda con Dios. Hermanos, estas 7 gracias que Santa Teresa describe no son fantasías místicas sin fundamento, son realidades espirituales que ella experimentó personalmente y que vio en las vidas de innumerables almas que dirigió espiritualmente. Y hay testimonios de otros santos que confirman exactamente lo mismo. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, besaba su crucifijo docenas de veces al día. Lo llevaba siempre consigo, dormía abrazándolo. Cuando le preguntaron por qué lo hacía tanto, respondió: porque cada vez que beso a mi Señor en la cruz, siento que Él me besa a mí en el alma. Siento aumento de amor que me consume. Siento perdón que me limpia. Siento fuerza que me sostiene. Santa Teresita del Niño Jesús describió que cuando besaba su crucifijo sentía como si tocara las llagas mismas de Cristo, como si pusiera sus labios sobre las heridas sangrantes del Salvador. San Padre Pío besaba su crucifijo constantemente, especialmente durante sus sufrimientos tremendos, y describió que en esos momentos sentía unión mística con Cristo, crucificado que hacía sus dolores soportables. Santa Faustina Kowalska
escribió en su diario que Jesús le dijo en revelación privada: «Cada vez que besas mi imagen en la cruz con amor, yo derramo sobre ti gotas de mi sangre preciosa que te limpian, te fortalecen, te santifican». Y ahora, hermanos, ¿cómo debe hacerse correctamente para que sea efectivo? Primero, el crucifijo debe estar bendecido por sacerdote. La bendición sacramental lo convierte de objeto ordinario en sacramental que puede transmitir gracia. Segundo, antes de besarlo, hagan breve preparación. No lo besen mecánicamente mientras están distraídos. Tomen el crucifijo en sus manos. Mírenlo unos segundos meditando en Cristo crucificado. Hagan acto de fe diciendo interiormente: «Creo que tú eres mi Dios y Salvador, que moriste por mí». Tercero, besen el crucifijo conscientemente con amor real. Aunque no sientan emoción, pongan su voluntad de amar a Cristo en ese beso. Pueden besarlo en los pies, en las manos, en el costado, en la cabeza coronada de espinas. Cada lugar tiene significado. Cuarto, después de besarlo, quédense unos momentos en oración silenciosa. No lo besen y salgan corriendo. Denle a Cristo oportunidad de derramar las gracias sobre ustedes. Y quinto, háganlo regularmente como práctica devocional. Santa Teresa recomendaba besar el crucifijo al levantarse dando el día a Cristo, al acostarse pidiéndole perdón y protección, durante la noche, cuando son tentados pidiendo fortaleza, cuando sufren pidiendo consuelo, cuando están alegres dando gracias. Si hacen esto fielmente, hermanos, verán transformación gradual de sus vidas espirituales y advertencias sobre errores que evitar. Primero, no lo hagan con superstición como si fuera amuleto mágico que automáticamente produce efectos. Segundo, no lo hagan solo externamente para que otros los vean y piensen que son devotos. Eso es hipocresía farisaica. Tercero, no esperen sentimientos o emociones cada vez. La gracia opera muchas veces sin que se sienta. Y cuarto, no lo conviertan en sustituto de vida sacramental seria. Besar crucifijo sin ir a misa, sin confesarse, sin vivir en gracia de Dios es contradicción que anula la devoción. Hermanos, hoy los invito a no dejar esta enseñanza solo como una reflexión más. Comiencen desde hoy o renueven desde hoy esta práctica sencilla pero profundamente cristiana. Tomen su crucifijo con respeto, mírenlo con calma, contemplen por un momento a Cristo entregado por ustedes y después bésenlo con amor verdadero, no como un gesto vacío, no como una costumbre repetida, sino como un acto de fe, de gratitud y de entrega. Cuando besen la cruz, recuerden que no están besando simplemente un objeto, están dirigiendo su amor a Jesucristo, que murió por sus pecados, que cargó con sus heridas, que abrió para ustedes el camino de la salvación, y si lo hacen con humildad, con atención y con un corazón sincero, ese gesto puede convertirse en un momento de gracia, en una oración silenciosa, en un encuentro real con el Señor. Oremos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, crucificado por mis pecados, hoy me acerco a tu cruz con humildad. Te adoro en esta cruz, instrumento de mi salvación, señal de tu amor y recuerdo vivo de todo lo que hiciste por mí. Perdóname por todas las veces que besé un crucifijo de manera mecánica, sin detenerme a pensar en tu pasión, sin verdadera devoción, sin amor profundo, sin una fe despierta en mi corazón. Perdóname por las veces en que mis labios tocaron la cruz, pero mi alma estaba lejos de ti. De ahora en adelante, Señor, cuando bese tu imagen en la cruz, quiero hacerlo con todo mi corazón. Quiero mirar tus heridas, recordar tu sacrificio, agradecer tu entrega y pedirte las gracias que necesito para vivir más cerca de ti. Que cada beso al crucifijo sea una oración sencilla pero sincera. Que sea un acto de amor, aunque mi amor sea imperfecto. Que sea una petición humilde para que transformes mi corazón y me hagas más fiel a tu voluntad. Señor Jesús, no permitas que mi fe se vuelva rutina,
No permitas que mis gestos religiosos pierdan su sentido. Enséñame a acercarme a tu cruz con respeto, con gratitud y con amor verdadero. Santa Teresa de Ávila, tú que amaste profundamente a Cristo crucificado, enséñame a mirar la cruz con un corazón vivo. Enséñame a amar al Señor no solo con palabras, sino también con gestos sinceros y con una vida más entregada a Dios. Amén. Hermanos, vayan en paz y la próxima vez que tengan un crucifijo entre sus manos, no lo besen deprisa. Deténganse un instante, miren a Cristo, denle gracias, díganle que lo aman y dejen que ese pequeño gesto vuelva a encender la fe en su corazón. Que el Señor los bendiga, los fortalezca y los acerque cada día más al misterio de su cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje les ayudó a comprender mejor el valor de besar el crucifijo con devoción, los invito a suscribirse a nuestro canal Dios te guía. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones de fe, oración y esperanza para caminar cada día más cerca del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos hoy y los esperamos mañana con un nuevo mensaje para seguir alimentando juntos nuestra fe.